El otro día cuando veía la película de él y hablaba de que primero tenían los fierros de los tanques, de las Fuerzas Armadas, y cuando esto se acabó, tenían los fierros mediáticos. Creo que utilizaba esa palabra en la película y se refería precisamente al hecho que había, y lo escuchábamos recién, al presidente Alfonsín, víctima también de esos fierros mediáticos. Yo me voy a permitir agregar que cuando a algunos le fallan los fierros mediáticos, intentan construir fierros judiciales para poder tumbar o voltear gobierno. Sé que hay alguien que anda diciendo por ahí que con 4 fallos se cae el gobierno. Bueno, recién lo hablábamos, fue un pésimo discurso de la Presidenta de la República y yo creo que el peor discurso posible para recordar la democracia. Este es un discurso profundamente antidemocrático de la Presidenta porque fue un discurso profundamente antirepublicano. Calificar al fallo de la Corte cuando es contra el gobierno como golpista, porque esto es lo que quiso decir la Presidenta, es la anulación de la República y de la división de los poderes, que es uno de los problemas que tiene la Argentina. Y en este momento tan particular en donde se observa una cierta confusión informativa de la Presidenta, que yo no sé, me está llamando mucha la atención, el estado confusional de la Presidenta en su evaluación de los hechos de la historia. Me veo en la obligación para la señora Presidenta y para otros de aclarar algunas cosas absolutamente equivocadas que dijo la Presidenta y que van desde el punto de vista de lo que ella quiere decir, justo al revés de lo que dijo. Cuando la Presidenta habla que en el año 1930 la Corte Suprema convalidó ese golpe nefasto de Uriburu, condena de la Presidenta que yo comparto, lo que hace la Presidenta es criticar lo que ella ahora quiere convalidar. Me voy a expresar un poco más claramente. En aquel momento la Corte falló así porque fue una Corte complaciente con el poder y entonces fue complaciente con el gobierno militar. De haber habido una Corte independiente del poder, ese golpe no hubiera sido convalidado. La Presidenta entonces critica a aquella Corte y en forma contradictoria quiere que esta Corte haga lo mismo que hizo aquella Corte, es decir, que es una Corte dependiente del poder. Por eso me extraña mucho cuando la estoy viendo caer a la Presidenta en estas confusiones que demuestran lo insustancioso y falta de fundamento de las cosas que dice. Cuando la Presidenta dice queremos una justicia del pueblo y para el pueblo, yo me pregunto, ¿y entonces por qué la Presidenta de la República, cuando la justicia reconoce un derecho del pueblo como es los jubilados a cobrar sus haberes, se lo rechaza y la califica? ¿Quién representa en ese caso mejor los intereses del pueblo? ¿El fallo de la justicia o el no que dice la Presidenta a ese reclamo justo de los jubilados? ¿Alguien puede explicar este estado confusional de la Presidenta para decir estos disparates? Cuando digo disparate lo digo descriptivamente en el sentido de estar diciendo algo al revés de lo que se quiere buscar. Y por supuesto, ¿qué demuestra esto? La falta de fundamentos del gobierno. Voy a aportar un dato histórico muy importante para que entendamos qué es lo que acá se está debatiendo. Uno local y otro internacional. Las leyes de punto final y obediencia debida fueron 2 leyes horribles. Las votó el Congreso de la Nación. Si nos tuviéramos que regir por este concepto que ayer expresó la Presidenta de la República, el fallo del juez federal Gabriel Cavallo, cuando en el año 2002 decretó la inconstitucionalidad de esas leyes,
hubiera sido un alzamiento. Le hubiéramos tenido que aplicar al juez Cavallo este concepto que dijo la presidenta. Cavallo utilizó los fierros judiciales para derogar dos leyes horribles votadas por el Parlamento. Yo no puedo creer que la presidenta de la República haya olvidado este detalle. Y fue este fallo del juez Cavallo el que dio pie después para todo el proyecto de Néstor Kirchner, que sin este fallo hubiera tenido una enorme dificultad en llevar adelante la derogación de las leyes. En el año 1937, el presidente Franklin Delano Roosevelt, gran presidente de los Estados Unidos, elegido por una abrumadora mayoría, pretendió llevar adelante una medida que se llamó el packing de la Corte Suprema. Es decir, ¿qué pasaba? El Congreso de los Estados Unidos había votado una serie de leyes y la Corte Suprema las había declarado inconstitucionales. Así como quiere hacer hoy Cristina Fernández de Kirchner, o así como reacciona hoy Cristina Fernández de Kirchner, reaccionó el presidente Roosevelt. Y entonces ideó algo que después copió Menem acá, que dijo, yo tengo que neutralizar esta Corte. Y entonces, ¿qué marcó? Dijo, bueno, todos aquellos jueces que pudieran estar en edad de jubilarse van a tener un juez alternativo que yo lo voy a nombrar como miembro de la Corte. Por lo tanto, en vez de 7, quería llevar a la Corte a 12, para que hubiera entonces jueces que iban a nombrar Roosevelt, que le respondían a él, y obtener los fallos de la Corte que le permitieran aprobar esa legislación. Eso fue al Congreso de los Estados Unidos, que era mayoritariamente demócrata, respondía al presidente Roosevelt. ¿Qué dijeron los congresales? Dijeron, no señor presidente, la Corte no se toca. Podemos hacer cualquier cosa, la Corte es la garantía de la legalidad en la República Argentina. Y le dijeron que no al presidente, que tuvo que seguir gobernando durante mucho tiempo con esa Corte, hasta que un juez después se jubiló, pasó lo que tenía que pasar. Pero marco esto, los propios partidarios le dijeron, no señor presidente. Y lo que dice la Corte es indiscutible y es intocable. No hace falta decir de qué país estamos hablando, ¿no? Esto es lo que le molesta a la presidenta de la República. Por eso digo, señora presidenta, usted ayer, en el acto de la democracia, como comentábamos recién, que nos dio tristeza, abogó por una republiqueta bananera. Y nosotros nos merecemos, queremos y necesitamos vivir en una república.